único país en los últimos 30 años, y podríamos irnos más atrás, que ha, digamos, agotado sus reservas petroleras de la manera en que lo ha hecho. O sea, a partir de 2003, de 2004, empezó la idea de seguir manteniendo el ingreso petrolero, como se hizo en los 80s y en los 90s, golpeando, digamos, o realmente vaciando las reservas petroleras. Entonces, tenemos unas reservas que según Adrián Layú, en un artículo de Nexos hace unos días, dictaminó o más o menos calculó en 8.5 años. Estamos por debajo incluso de Ecuador, y realmente es, yo diría hasta catastrófico, la caída de la restitución y de las reservas, precisamente para poder mantener ese ingreso petrolero. Un poco la idea de esto es pues ver hacia adelante, y las conclusiones no las puse ahí porque las conclusiones realmente son muy interesantes y muy preocupantes. Tenemos el caso de muchos países que han aprendido a poder han tratado de no depender intensivamente de un recurso natural, desde luego no depender de una renta petrolera. Para ello han establecido distintos mecanismos de ahorro, como los fondos soberanos y como otros tipos y otros mecanismos de ahorro. Nosotros creamos el Fondo Mexicano de Petróleo apenas con la reforma energética de hace 1 o 2 años. El ahorro que implica el Fondo Mexicano del Petróleo es del 4.7% del PIB, de la renta estrictamente, cosa que realmente se ve muy, muy lejos para poder tener una renta de 4.7 puntos del PIB, pero realmente algunas proyecciones que hemos hecho nos han dado como resultado que jamás se podría ahorrar nada, no digamos en el 2050, sino jamás. Ahora, en el tema de la reforma energética y en el tema de que viene al futuro, pues básicamente la renta se va a seguir, digamos, deteriorando. Desde luego que no va a ser posible mantener la plataforma de producción ni la plataforma de exportación, independientemente de si los precios son altos o bajos. Es un factor interno que se ha dejado de ver, se ha achacado, digamos, la condición actual a un tema de caída abrupta de precios de petróleo que no controlamos, se dice en el discurso, pero en realidad el mayor problema ha sido la caída muy, muy potente, y como ahí están varios informes de Pemex, en donde pues, hemos caído en menos de 3, 4 años 500,000 de barril diarios. O sea, básicamente en 2012 andábamos en el 2.5, ahorita, digamos, por más que le rasquemos, pues andamos en 2.1, 2.2. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, las conclusiones? Bueno, primero, México es un estado rentista, sí, ha sufrido los efectos de las rentas petroleras al interior, tanto de sus finanzas públicas como de sus instituciones presupuestarias, desde luego. Le ha dado una autonomía, y con esto termino la presentación, una autonomía que solamente se puede explicar desde una perspectiva comparada, como aquel gobierno, y como empecé yo conceptualmente esta presentación, como aquel gobierno que tiene una fuente de recursos relativamente confiable, bajo la cual tiene un control y desde luego la propiedad en el caso de Pemex, de donde puede contar o extraer una cantidad interesante e importante de recursos, y esto hace que tenga una autonomía muy distinta a otros gobiernos. Las autonomías que se generan en materia financiera o fiscal de otros gobiernos, pues tienen que ver más bien con su capacidad de recaudar impuestos, directos o indirectos, o digamos, pues depender mayoritariamente de ingresos tributarios. Entonces, la naturaleza de la autonomía de un gobierno, y en este caso la naturaleza de la autonomía financiera del Estado mexicano, es muy importante. Y voy a cerrar con un ejemplo un poco chistoso, pero que puede ejemplificar lo que yo quiero decir. El gobierno de Guanajuato, de la ciudad de Guanajuato, tiene, yo creo que todos se han ido a Guanajuato y todos han ido al Museo de las Momias de Guanajuato. Bueno, el Museo de las Momias de Guanajuato se ha convertido en la principal fuente de recaudación del gobierno de la ciudad de Guanajuato. Prácticamente se recauda la mitad de todos los ingresos de la ciudad en ese museo. Es mucho más alto que el predial y es mucho más alto que el agua, y que desde luego muchos otros derechos, tanto derechos por servicios como derechos por bienes de la nación o bienes públicos, y eso le da una autonomía distinta a otros gobiernos. Cada uno de los gobiernos municipales y cada uno de los gobiernos estatales, y desde luego los gobiernos en América Latina, tienen una fuente que le da autonomía financiera, pero cuya naturaleza determina en mayor medida el comportamiento fiscal de un Estado. En el caso del Gobierno de México, la necesidad de mantener el mismo monto de ingresos
provenientes de la renta hizo que se generaran ciertas estrategias que han tenido como resultado la situación en la que nos encontramos. Y desde luego que, como no se ve pronto que la renta pueda recuperarse, no solamente por los precios, sino porque ya no podemos producir petróleo y porque además la demanda interna va a aumentar poco a poco, pues realmente tendremos un año o unos años, un periodo intertemporal de quizás 5, 6 o hasta 10 años, en donde nos tendremos que preguntar si tenemos o debemos de cometer los mismos errores que cometimos, o si queremos darle un enfoque distinto, como ahora muchos de países en Medio Oriente se lo están preguntando. Pues muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Vamos a escuchar el comentario de Carlos Tello. Buenas tardes. Quiero agradecer al coordinador del Seminario Universitario de la Cuestión Social, Rolando Cordera, por invitarme a comentar el ensayo de Gabriel Farfán Mares, La economía política del Estado rentista mexicano, 1976-2016, también a Margarita, que me hizo la invitación, olvidándose que de pronto tendré cirugía en mis ojos. Así es que voy a estar medio torpe a la lectura. El trabajo de Gabriel es interesante, y más que concentrarme en sus bondades, pienso que para él le puede ser más útil algunos comentarios distintos a las bondades de su trabajo. Como escribe en la introducción de su ensayo, su enfoque es identificar el comportamiento en un periodo de largo plazo de los ingresos con los que ha contado el gobierno mexicano para financiar su financiamiento, y también en los últimos 40 años, y en particular desde 83, el gobierno mexicano ha instrumentado una política de descansar esencialmente en los ingresos petroleros. Ese es su propósito. Pero el trabajo escrito por Gabriel, que es interesante, no nos explica muchas cosas. Habla, y eso hace muy atractivo el título de su ensayo, habla de la economía política. Pero yo no encontré nada de economía política en su ensayo. Quiero leer lo que sobre el particular escribe Marshall, Alfredo Marshall, sobre qué es economía política. Alfredo Marshall nos dice que la economía política o economía es el estudio del género humano en la vida cotidiana. Examina aquella parte del individuo y de la acción social que está íntimamente conectada con el logro y el uso de los requisitos materiales para el bienestar.
es lo que dice Alfredo Marshall, que es la economía política. En este ensayo eso está totalmente ausente. Para irnos al otro extremo, ¿qué dice Federico Engels sobre economía política? Nos dice así, cito, la economía política es, en su más amplio sentido, la ciencia de las leyes que rigen, la producción y el intercambio de los medios materiales de vida en la sociedad humana. Para continuar señalando, dice Engels, las condiciones en las cuales los hombres producen e intercambian mercancías con diversos de un país a otro, y en cada país lo son de una generación a otra. La economía política no puede, por tanto, ser la misma para todos los países y para todas las épocas históricas. La economía política es, por tanto, esencialmente una ciencia histórica. Esa ciencia que trata una materia histórica, lo que quiere decir una materia que en constante cambio, que estudia las leyes especiales de cada particular nivel de desarrollo, de producción e intercambio. Cito estas dos definiciones de economía política de Marshall en un extremo y Engels en el otro, para ver si dentro de estas definiciones se encontraba algo en el ensayo de Gabriel. No lo encontré. No es un tema que él toca, y entonces pues no me explico por qué el título se llama La economía política. De la lectura de este ensayo, uno puede pues entonces concluir que el tema, el contenido no corresponde al título. Y esto pues está mal. Ya en el caso concreto mexicano, siempre ha existido en México una relación estrecha entre las finanzas públicas y el sector energético. El gobierno de Venustiano Carranza y en el de Álvaro Obregón, sobre todo, hubo serios conflictos con las compañías extranjeras, y estos conflictos en buena medida, además del artículo 27 constitucional, estaban relacionados con la cuestión tributaria. Tremendos problemas y conflictos. En el gobierno de Cárdenas, no solo con la expropiación petrolera provocada por otras cuestiones, sobre todo los laborales, también había una relación muy estrecha en materia tributaria, y desde luego no hay que olvidar que en el gobierno de Cárdenas se creó la Comisión Federal de Electricidad, o sea, hubo una estrecha relación entre gobierno y energéticos. En fin, a lo largo de los años se trabajó en esta materia tomando muy en cuenta la cuestión energética en las finanzas públicas. Pemex, en más que ver, Pemex y CFE y las eléctricas, en más que ver con el gobierno en cuestión de finanzas públicas, hay que destacar varios aspectos y momentos importantes
que no tome en cuenta el trabajo de Gabriel. Para relacionar finanzas públicas y energía. La primera de estas cuestiones es que en 1960, en la Ley de Ingresos, en donde se establecen por primera vez y de manera muy clara los impuestos a Pemex, y posteriormente en 1900, esto es en 60, y en 1964 se incorporó por primera vez, a partir de ese año, al sector paraestatal en el presupuesto. Esto lo describe ampliamente don Antonio Carrillo Flores en su espléndido trabajo El desarrollo estabilizador, reflexiones sobre una época, que publicó... Ortiz Mena. ¿Qué dije? Carrillo Flores. Me equivoqué, Antonio Ortiz Mena, en su libro El desarrollo estabilizador, reflexiones sobre una época, que publicó el Colegio de México en las páginas 164 en adelante. Con esta incorporación de las entidades paraestatales al presupuesto, las entidades, en aquel entonces solo 16 y posteriormente se fue ampliando el número de ellas, dejaron de tener autonomía sobre sus ingresos y sus gastos. Los ingresos de Pemex y de las eléctricas fueron ingresos ya no de ellas, sino del gobierno federal. Y el uso de esos ingresos para gastarlos solo fueron autorizados por Hacienda. Los ingresos entraban a la tesorería de la Federación y salían de ella a partir de la autorización puntual y total de Hacienda. Esto fue un cambio de una trascendencia significativa, porque por primera vez se consideró al sector paraestatal como poderoso auxiliar de las finanzas públicas. Son las entidades del sector paraestatal ya no independientes, sino supeditadas a los intereses del conjunto de las finanzas públicas, de lo que era importante para el conjunto de las finanzas públicas. Y esto es particularmente importante porque ya dejaron de ser autónomas. La producción y los precios de los varios productos de Pemex y de CFE eran fijados por Hacienda, producción y precios. Y los ingresos derivados de esa producción y esos precios combinados, era determinado su uso por la Secretaría de Hacienda, ya no en función de los intereses de CFE o de Pemex, sino en función de las finanzas públicas en su totalidad. Don Antonio Ortiz Mena lo dice esto con mucha claridad en su libro. Este es un cambio importante
varios que voy a mencionar y que no aborda el ensayo en comentario. También en esa época, en 1962, esto es importantísimo, la Suprema Corte de Justicia canceló por completo la llamada tesis Vallarta, en la que se establecía que los impuestos eran una obligación de los mexicanos. Pero en 62 se canceló esta tesis Vallarta, que venía del siglo XIX, y se aprobó una nueva tesis. Los impuestos son un derecho y por tanto sujetos a amparo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que estamos viendo hoy, que se modifican las leyes en materia tributaria y todo el mundo se ampara y no pague los impuestos. Dejó de ser, si uno ve la Constitución, hasta el artículo 37, si no me equivoco, están los derechos de los mexicanos, y luego pasa a un siguiente capítulo y se habla de sus obligaciones. Dentro de las obligaciones de los mexicanos está establecido pagar impuestos. Pero en 62 la Suprema Corte de Justicia, es un caso único, bueno, único hasta donde yo sé, no sé qué pasa en Zambia, pero en los países normales que yo conozco, es un caso único donde los impuestos no son una obligación, son un derecho y por tanto sujeto a amparo. Es como el derecho a expresarse libremente en las calles. Esto es muy interesante porque ató de manera importante al Ejecutivo. Esta es una cosa que no toca este ensayo, que habla supuestamente de la economía política y la renta petrolera. Otra cuestión importante. En 1962-63, es muy importante, en un comunicado de prensa ampliamente difundido, el gobierno mexicano, por conducto de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría en aquel entonces de Industria y Comercio, le dijo a los empresarios que si sus empresas fallaran y perdieran y se quebraran, el gobierno las iba a ayudar. ¿Cómo? Pues rescatándolas y haciéndolas suyas para mantener los niveles de empleo y etcétera. Esto es importante porque la gente se olvida que el grueso de las empresas públicas se estableció entre 60 y 70, no después. Todo el mundo dice que después, pues no. De las 1.500 empresas y fideicomisos y comisiones, más del 90% se establecieron antes de 70. Todo esto está documentado en este libro, La economía política, libro mío, La economía política de las finanzas públicas. Digo, por si alguien quiere cotejarlo. Entonces, fíjense lo que estoy diciendo. Uno, los ingresos de las empresas públicas dejaron ser de ellos y por tanto también sus gastos y pasaron a ser de la Federación, y la Federación definió ingresos y gastos de cada entidad en función de los intereses generales de las finanzas públicas
y no en función de los intereses de las empresas. 2, los impuestos, con la cancelación de la tesis Vallarta, dejaron de ser una obligación, como está establecido en el artículo 30 constitucional, una obligación de los mexicanos, y pasó a ser un derecho y por tanto sujeto a amparo. El único país que yo sepa en el mundo donde los impuestos es un derecho y no una obligación. 3, el Estado asumió la quiebra de las empresas privadas para que fuesen, pues, que se mantuviesen y fuesen públicas. Entonces, este es el primer punto muy importante que afecta a las finanzas públicas, a la economía política de las finanzas públicas, que no aborda el ensayo. Un segundo momento que tampoco lo aborda a fondo el ensayo es en 1975. Yo lo describo ampliamente en este libro y en otros, entre otras cosas porque participé en el proceso, en donde México tomó una decisión trascendente en 75. México dejó prácticamente de explorar en 1960 y pico, y a lo largo de los primeros años de la década siguiente, en 70, 71, vamos a partir de eso, empezó a explorar por petróleo. Ya estábamos importando petróleo en 69, 70 y 71. Y México, el presidente Echeverría, muy criticado por muchas cosas, resolvió estimular la exploración y se empezó a trabajar en la exploración de petróleo. Y en 1975 nos encontramos en que teníamos mucho petróleo, pero mucho, un titipuchal de petróleo. ¿Qué hacer con ese petróleo? Bueno, yo lo cuento en este libro y en otros, que tuvo que tomarse una decisión importante, dejarlo allá abajo, o en ese momento, 75, después del 73, y con la perspectiva del 77, sacarlo y exportar, producirlo y exportarlo. Se tomó la decisión, por muchas razones que se explican aquí, de sacarlo y exportarlo. Pero exportarlo con ciertas condiciones que después no se acataron. Cada quien hizo, sobre todo con el gobierno de la Madrid. Entonces, esta es otra muy importante decisión para el tema que nos ocupa de la renta petrolera. Por cierto, el concepto de renta, que es un concepto ricardiano y que tiene que ver con la producción en el margen de la tierra, no sé por qué se pone acá, porque la renta petrolera no tiene nada que ver con la renta ricardiana, pero en fin, en mi opinión. Pero entonces, es una cosa que no se toca. ¿Por qué se tomó la decisión de sacar el petróleo y exportarlo? ¿Por qué? ¿Qué lo explica? ¿Cuáles son las razones? En este ensayo no se tocan.
El tercer momento se dio ya con el gobierno del presidente de la Madrid, cuando dio un impresionante ajuste a las finanzas públicas que, entre otras cosas, disminuyó drásticamente el gasto de inversión en energéticos y el excedente petrolero, la diferencia entre gastos excedente definido como gastos de operación de Pemex y las empresas energéticas e ingresos, gastos de operación frente a ingresos, un excedente contable, digo para no meterme en líos conceptuales, contable, se iba a destinar